Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muy buenas noches, dependiendo del sitio donde estéis. Estamos aquí de nuevo con este programa de Lecturas para el Alma. Mi nombre es Jesús Lara y vamos a hablar de nuevos temas interesantes, de nuevos libros que hemos traído, intentando siempre pues aprender un poquito entre todos, ¿no? De nutrirnos, ¿no? Pues con esta lectura espírita, que podamos ir aprendiendo, que podamos ser pues cada vez un poquito mejores, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, como siempre, preparados aquí para el tema de hoy. A ver si les gustará. María Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues aquí con vosotros y esperando que todos aquellos que nos estén oyendo, como siempre, las lecturas que traemos sean de su agrado y sobre todo para su adelanto y su evolución. Claro que sí, esperemos que sí. Y nada, pues vamos a comenzar con un tema cuanto más interesante, como todos los temas espíritas, y este pues de vital importancia, ¿no? Vamos a hablar de ese paso que vamos a sufrir todos del mundo aquí en la Tierra al mundo espiritual. Vamos a hablarlo desde el punto de vista de las personas que han tenido pues esa sensualidad o han sido especialmente materiales, de cómo se han quedado ligados, ¿no? Cómo se han creado esos lazos espirituales. Y vamos a ver qué
qué consecuencias trae, cómo funciona todo esto un poco, ¿no? Entonces vamos a comenzar y, claro, naturalmente, vamos a hacerlo primero pues con una oración que María Ángeles nos lo va a hacer, cuando tú quieras. Sí. Amado Padre, amado Maestro Jesús, un día más aquí a tu servicio, pidiéndote como siempre, que ya que nos creaste, que ya que nos diste la oportunidad de una vida, de otras vidas, y que tenemos que rescatar y evolucionar, te pedimos que nunca nos falte esa intuición, ese saber, que no vivamos la vida con la materia solo, sino que ya es hora de que empecemos a vivirla como el espíritu que somos. Ayúdanos a que esa moral nos despierte la conciencia y que cada día estemos más evolucionados hacia el camino de la verdad y hacia el encuentro del Padre y de ti, Jesús. Tú que nos dejaste el ejemplo, tú que nos viniste a decir que la muerte no existía, que reencarnábamos, que teníamos más oportunidades, que las conciencias de toda la humanidad empiecen a despertar para conseguir que no sigan pasando esas perturbaciones de los hermanos que no se preparan para el más allá, confiando que estás a nuestro lado cada día, porque nos das también la ayuda de los mentores y nuestro propio guía que nos está dando a seguir ese ejemplo y ese camino. Te agradecemos inmensamente tu amor y esperamos corresponderte y agradecerte con nuestra evolución. Gracias y que así sea. Así sea. Muchas gracias, María Ángeles. Pues muy bien, pues vamos a comenzar, vamos a entrar ya en materia y vamos a comenzar hablando pues un poquito pues de esto, ¿no? Como estábamos explicando de la transición, ¿no? La transición que nosotros vamos a tener todos, ¿no? Y naturalmente pues vamos a hablar del libro del cielo y el infierno de Allan Kardec y nos habla así, nos dice de esta manera. Dice, la extinción de la vida orgánica hace que el alma se separe del cuerpo debido a la ruptura del lazo fluídico que los unía. Dice, con todo, esa separación nunca es brusca. El fluido perespiritual se desprende poco a poco de los órganos, de manera que la separación llega a ser completa y absoluta cuando no queda ni un átomo del espíritu unido a una molécula del cuerpo. Aquí comprendemos cómo es la unión entre lo que sería espíritu, perispíritu y cuerpo. Perispíritu unido a todo el cuerpo, a todos los átomos a través de lazos, ¿vale? Dice, la sensación dolorosa que experimenta el alma en el momento de la muerte depende de la suma de los puntos de contacto que existen entre el cuerpo y el perispíritu, así como el grado de dificultad y lentitud que presenta la separación. Y es que a veces, leyendo pues, otras lecturas espíritas, André Luis muchas veces nos lo remarca, ¿no? Y hablando de estos lazos periespirituales que existen, nos dice muchas veces de cómo pueden llegar a ser fuertes estos lazos cuando en nuestra vida carnal, pues nos hemos dedicado exclusivamente pues, a las cosas materiales, al apego material. Se van creando esos lazos fuertes, ¿no? Que después, cuando llega la hora de la separación, cuesta mucho de romper, naturalmente, porque nosotros mismos lo hemos ido creando, ¿no? Claro, ¿qué es lo que determina pues, este desprendimiento, ¿no? Pues va a venir determinado por el estado moral del alma. Kardec nos dice que es la principal de la mayor o menor facilidad del desprendimiento. Es la causa principal, ¿no? Dice, la afinidad entre el cuerpo y el perispíritu es proporcional al apego del espíritu a la materia y alcanza su culminación en el hombre cuyas preocupaciones se concentran en la vida terrenal y en los goces materiales. Esa afinidad es casi nula en aquellas personas cuya alma, ya purificadas, se identifican por anticipado con la vida espiritual. Fijaos que es que importante es saber vivir, ¿no? Saber entender lo que es la materia, cómo tenemos que usarla. Porque no quiere decir que la materia sea mala. La materia es buena siempre que lo sepamos utilizar las cosas pues, correctamente, ¿no? Siempre nos han dicho, ¿no? Que Dios nos da
el cuerpo, naturalmente, cuando estamos aquí encarnados, cuando nosotros desencarnamos, Dios quiere que le devuelvas lo que te ha dejado, porque realmente te lo ha dejado. Todo lo que tú te hayas creado, todos esos lazos, esas fuerzas, eso es cosa tuya. Eso es lo que tú te has querido crear. Por tanto, tú vas a sufrir las consecuencias de tener que romper esos lazos, ¿no? Entonces, fijaos qué importante es todo esto, ¿no? Dice, en el hombre material, hablando ya ahora ya de los hombres más materiales y sensuales, ¿no? Dice, en el hombre material y sensual, que vivió más para el cuerpo que para el espíritu, y para quien la vida espiritual pues no significa nada, ni siquiera a nivel de pensamiento, todo contribuye a estrechar lazos que lo atan a la materia, pues no ha hecho nada en la vida para aflojarlos. Y cuando la muerte se aproxima, si bien el desprendimiento se realiza gradualmente, demanda continuos esfuerzos. Las convulsiones de la agonía son indicios de la lucha del espíritu, que algunas veces trata de romper los lazos resistentes y otras se aferra al cuerpo, del cual una fuerza irresistible lo arranca con violencia, parte por parte. Supongo que tiene que ser muy doloroso. Dice, el espíritu se apega tanto más a la vida corporal cuanto menos ve más allá de la misma. Siente que la vida se le escapa y desea retenerla a toda costa. En lugar de abandonarse al movimiento que lo arrastra, resiste con todas sus fuerzas. De ese modo, puede luchar durante días, semanas y meses enteros. No cabe duda de que en ese momento el espíritu no goza de toda su lucidez, pues la turbación ha comenzado bastante antes de la muerte, pero no por eso sufre menos. Y el vacío en que se encuentra, así como la incertidumbre de lo que habrá de sucederle, aumentan su angustia. La muerte llega, pero no todo ha concluido. La turbación continúa. El espíritu siente que está vivo, pero no distingue si esa vida es material o espiritual. Sigue el reto. La muerte ha puesto fin a la enfermedad física que padecía, pero no anuló sus consecuencias. Mientras haya puntos de contacto entre el cuerpo y el perispíritu, el espíritu sentirá sus efectos y sufrirá por ellos. ¿Qué pensáis, María Ángeles? ¿Qué piensas de esto? Pues que tiene que ser horrible que pueda venir después de la muerte, oyendo lo que estás diciendo y el tema que vamos a traer, da mucho que pensar, de decir, Dios mío, voy a prepararme. Sí, No quiero estar tan arraigada a la tierra y al materialismo, porque es que las consecuencias vienen luego y es la conciencia que nos falta de lo que nos va a pasar, ¿no? Y ahí la pena, ¿no? La ignorancia, esa ignorancia que se tiene, o de pensar, bueno, cuando me muera ya lo descubriré. Ay, pobres. Pobre de nosotros que pensemos así, claro, porque es que Julio, muchas veces lo hemos leído también en lecturas, ¿no? Espíritas, lo que nos dice Joana, ¿no? Que tenemos que comenzar ya a aprender a desprendernos. O sea, porque algún día la muerte nos sorprenderá. Entonces tenemos que estar preparados, ¿no? Sí, yo creo también que la vida se vive o vivimos, vamos a ponernos todos, sin pensar en lo que vendrá después, ¿no? Y el problema precisamente es porque se vive muy materialmente hoy en día la vida. Y entonces lo que prima precisamente es el materialismo. Y nadie tiene conciencia de que, bueno, nadie no, pero mucha gente no tiene conciencia de que después de la muerte existe algo más, ¿no? Y que estas consecuencias vienen después. Por lo tanto, esta preparación yo creo que eh, la gente la tendría que saber. Tendría que saber que al existir algo más, entonces estos juicios que la gente se piensa que hay algún Dios o hay algo que te hacen este juicio, creo que la gente tendría que saber que el juicio se lo hace él mismo. Y entonces el problema precisamente viene por esto. Pero bueno, creo que si esto no se sabe, pues esta ignorancia a veces no te quita de que tengas que padecer.
Esto Jesús. De todas maneras, Una sí, apunte. Miguel Ángeles, dime. No, un apunte. Esta mañana, ¿no? Leyendo el Pan Nuestro, me ha chocado mucho de que, a ver, en realidad lo que también nos pasa a la humanidad, ¿no? Es que, claro, no creen en la creación, no creen en ese Dios, no creen la mayoría, ¿no? Porque cuando tú hablas con alguien, te dicen, a mí no me cuentes ahora esta historia ya. Entonces, me ha chocado porque había un que ponía, dice, el espectáculo de la creación universal es la más fuerte de todas las manifestaciones contra el materialismo negador, hijo de la ignorancia o de la insensatez. Ahí estamos, en la ignorancia y en la insensatez de no ya pensar que todo lo que hay arriba, de todo lo que el universo podemos, ¿quién ha creado? ¿Quién ha sido el creador de estas maravillas, no? Ni te lo planteas, ¿no? Ni pueden pensar que eso es así, ¿no? Entonces, de ahí el materialismo, de ahí el que estamos tan aferrados a la tierra y yo creo que de ahí todo lo que está pasando y estamos viendo que suceden, ¿no? Tantas tragedias, tantas cosas que ya últimamente te sensibilizas de decir, uy, no quiero escuchar más estas violaciones, estas contrariedades, ¿no? Dices, a mí me causa horror, me causa sufrimiento, ¿no? De pensar de que estemos aún tan ignorantes y seamos tan insensatos de no buscar más allá. Pero en nuestro egoísmo porque Dios no nos deja solos y Dios en su bondad siempre nos da toda la ayuda que nosotros necesitamos, ¿no? Y de hecho sí que sabemos lo que hay en el mundo espiritual porque para eso vienen espíritus y nos dan las informaciones. Y de hecho voy a leer, ¿vale? Lo que un espíritu en una reunión mediúnica, pues él explicó, era un hombre sensual, ¿vale? Y da esta explicación. Y dice así, dice, los lamentos de un hombre sensual. Y él explicó en una reunión mediúnica, este espíritu, en la actualidad soy menos desdichado, porque ya no siento la cadena que me sujetaba al cuerpo. Por fin estoy libre, si bien todavía me falta expiación. Estamos hablando de alguien que realmente tenía pues, los lazos espirituales materialistas muy, muy marcados, ¿no? Es preciso que repare el tiempo perdido si no quiero que mis padecimientos se prolonguen. Espero que Dios vea la sinceridad de mi arrepentimiento, y esto es muy importante, y me conceda su perdón. Rogad aún por mí, os lo suplico. Hombres, hermanos míos, he vivido solo por mí, y ahora debo expiar y sufrir por ello. Que Dios os conceda la gracia de que os evitéis los espinos que ahora me destrozan. Por eso digo, Dios siempre pone a alguien para dar explicaciones, ¿vale? No estamos solos, solo que hay que saber buscar, ¿no? Y querer. Proseguid por el ancho camino del Señor y rogad por mí, que abusé de los bienes que Dios presta a sus criaturas. Presta. Es lo que estábamos explicando antes, ¿no? Él presta. La vida es un préstamo. Luego Después, tendremos que darle cuenta a Dios. Claro, ¿de qué hemos hecho? ¿Cómo hemos Exacto. utilizado la materia, ¿no? Quien subordina a los instintos brutales la inteligencia y los buenos sentimientos que Dios le ha dado, se hace semejante al animal al que muchas veces maltrata. El hombre debe emplear con sobriedad los bienes de los cuales es depositario. Debe habituarse a vivir considerando la eternidad que le aguarda y, en consecuencia, a despojarse de los goces materiales. Su alimentación debe tener por exclusivo fin la vitalidad. Su lujo solo debe restringirse a la estricta necesidad de su posición. Sus gustos y tendencias, aunque sean naturales, deben ser regidos por la más pura razón, pues de lo contrario, el hombre se materializa en vez de purificarse. Las pasiones humanas son como lazos que se hunden en la carne. Por lo tanto, no los ajustéis más aún. Vivid, pero no os comportéis como los sensuales. No imagináis el precio que deberéis pagar por eso, cuando retornéis a la verdadera patria. Las pasiones terrenales os despojan antes de dejaros, de modo que llegáis desnudos, absolutamente desnudos ante el Señor. Cubríos de buenas obras,
Ellas os ayudarán a franquear la distancia que os separa de la eternidad. Como un manto brillante, esas obras ocultarán vuestras torpezas humanas. Envolveos con la caridad y el amor, vestimentas divinas que nadie podrá arrebataros. Fijaos qué maravilla de comunicación que dio este espíritu, cómo lo expresa desde su propia experiencia, ¿no? Y cómo nos avisa. Cómo nos avisa. Además, yo creo que volcado de mucho cariño, ¿no? Hacia las personas también, de querer decir, yo he pasado por esto, ¿no? No paséis también vosotros, ¿no? Imaginaos el sufrimiento, ¿no? Y las instrucciones del guía nos dice, este espíritu está en el camino del bien, puesto que además de su arrepentimiento expone consejos para evitar los peligros de la ruta que él recorrió, con lo cual lo dignifica. Dice, el hecho de que reconozca sus errores es de por sí un mérito y un paso efectivo en dirección al bien. Es por eso que su situación, que no sea dichosa, tampoco es de un espíritu sufridor. Está arrepentido. Ahora le falta la reparación que cumplirá en otra existencia de pruebas. No obstante, antes de llegar a ella, ¿sabéis cuál es la situación de esos hombres de vida sensual que no han dado a su espíritu otra actividad aparte de la de inventar nuevos placeres? La influencia de la materia los acompaña más allá de la tumba y la muerte no pone término a esos apetitos que, estimulados por la vida, tan limitada como lo fue en la tierra, en vano procuran satisfacer. Como nunca han buscado el alimento espiritual, pues su alma deambula en el vacío, sin una meta, sin esperanza, presa de esa ansiedad propia del hombre que no tiene delante de sí más que la perspectiva de un desierto sin límites. La nulidad de las ocupaciones intelectuales durante la vida del cuerpo acarrea naturalmente la nulidad del trabajo espiritual después de la muerte. Dado que ya no pueden saciar al cuerpo, solo les resta satisfacer al espíritu. De ahí un tedio mortal, cuyo término no llegan a ver y en cuyo lugar preferirían la nada. Pero la nada no existe. Pudieron matar el cuerpo, pero no pueden aniquilar al espíritu. Es preciso, pues, que padezcan esos tormentos morales hasta que, vencidos por el cansancio, se decidan a dirigir su mirada hacia Dios. Pero Dios, como hemos dicho, no nos deja solos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, siempre están estos hermanos espirituales que siempre nos prestan socorro cuando estamos en el mundo espiritual, después de pasar todas las dificultades. Después de que, como dice aquí, vencidos por el cansancio, comenzamos a pedir, a arrepentirnos, entonces es cuando llegan estos hermanos espirituales y nos socorren, nos llevan a los lugares de socorro y nos ayudan, ¿no? ¿Verdad, Julio? Pues sí, es verdad. Suerte tenemos precisamente de estos trabajadores abnegados que socorren precisamente o nos socorren a todos los que desencarnamos. Hay que no necesitan tanto socorro, pero normalmente todos necesitamos de ellos. Esto por descontado. Tú nos has traído también, ¿no? Bueno, Información, ¿no? yo he traído, lo endulzaremos un poco. Esto lo endulzaremos un poco, pero vaya, al final también hay una parte donde se ve, digamos, que en el mundo espiritual también hay socorros que necesitan precisamente de los hermanos espirituales. Bueno, voy a empezar. Hoy hablaremos, pues, bueno, un poquitín del mundo espiritual, ¿no? Porque, aunque solo sea una pincelada, sabemos por libros que se han psicografiado, todos lo sabemos, ¿no? Por Chico Xavier y dictado por diferentes espíritus. El máximo seguramente que quizás fue André Luis, pero bueno, es igual. Hay, digamos, hay muchos espíritus que siempre nos han hablado del mundo espiritual. Todos nos hacemos una idea de este mundo, pero nadie se acuerda de él por el velo tupido del olvido. Es lógico, ¿no? El mundo espiritual es un lugar donde vamos cuando desencarnamos
y allí nos preparamos y vuelta a empezar. Esto por descontado. Esto es cierto, pero el mundo espiritual es algo más. Hay la parte celestial, donde todos quisiéramos estar y estar viviendo allí, ¿no? Y cuando vamos descendiendo, el mundo va cambiando hasta llegar a una parte donde todo es oscuridad, odios, venganzas, cólera, desesperación, vicios y poder del poderoso sobre el humilde. Ambientes enrarecidos y atmósferas irrespirables, lo que llamamos bajo astral. Pero del uno al otro hay otras partes donde el ambiente es agradable y en armonía. Es en esta parte donde existen ciudades, donde hay hospitales, colonias y puntos de socorro repartidos por todo el globo terrestre, que tratan a espíritus en sus dolencias morales y socorros espirituales. Para hermanos encarnados, quehaceres de urgencia a fin de dispensar auxilio oportuno, así como reuniones en el ámbito espiritual durante el sueño de estos para ilustraciones generales u otros trabajos. Bueno, sabemos, ¿no?, que cuando dormimos muchas veces nos vamos a nuestros trabajos, digamos, en el mundo espiritual. Estos trabajos en el mundo terrestre pueden servir de ayuda para familiares, malentendidos entre encarnados y desencarnados, curaciones y otros trabajos espirituales. Esto quiere decir que hay conexión entre el mundo espiritual y el mundo terrestre. Hemos de pensar que el mundo espiritual puede intervenir en el nuestro cuando sea oportuno o Dios, nuestro Creador, lo crea conveniente a través de sus delegados. El mundo terrestre es una copia del espiritual, aunque no tan perfecta, por descontado. En estas ciudades espirituales existen hospitales. Como sabéis, uno de estos es el de María de Nazaret. En este hospital hay una parte donde se rehabilita a los suicidas, se planifican reencarnaciones, cómo, cuándo y dónde, forma del cuerpo, duración de este, todo en consonancia con la vida que hemos de pasar. No se deja nada al azar en el mundo espiritual. Nada. Sabemos que también existen sucursales de nuestro hogar en la tierra. En el libro de los mensajeros de Cándido Xavier y el espíritu André Luiz, en esta sucursal, André Luiz nos comenta: cuando llegamos a una residencia de aspecto humilde, Aniceto, percibiendo nuestra admiración, aclaró: cuando nos vimos más a solas en un rincón del salón. Estamos en una sucursal de nuestro hogar. Isidoro e Isabel la edificaron en un acto de heroísmo y fe, habiendo salido de nuestra ciudad para esa tarea, hace más de 40 años. Gracias a Dios, ambos han vencido gallardamente arduas pruebas y mantienen valorosamente sus compromisos de servicio en la superficie terrestre. Sí, amigos, el caso no determina responsabilidades ni cuida de la construcción seria. La edificación espiritual pide esfuerzos y dedicación. También nosotros precisamos de hermanos valientes y abnegados que hagan el papel de anclas entre las criaturas encarnadas a fin de que, por ellas, puedan los grandes benefactores de la espiritualidad superior hacerse sentir entre los hombres aún embrutecidos, ignorantes e infelices. En esta sucursal es ofrecida ayuda a encarnados y desencarnados a través de la mediunidad de doña Isabel. Existen otros lugares en el mundo espiritual, como es el Hogar de la Bendición. Es una colonia educativa, una mezcla de escuela para las madres y de vivienda para los más pequeños, a su regreso de la esfera carnal. Estas madres visitan a sus hijos desencarnados durante los sueños. De esta manera, el contacto de la madre con el hijo no se pierde, pues el amor y el cariño continúan estrechándose entre ellos. Después hay una colonia que es la colonia espiritual, donde hay dentro de la colonia la casa mental. Y esto nos comenta André Luiz,
que, volviendo a la compañía de Calderano, en una mañana luminosa me absorbí el propósito de enriquecer nociones pertinentes a las manifestaciones de la vida en las proximidades de la esfera física. Admitido en la colonia espiritual que me recibió con extremo cariño, conocía de cerca a algunos instructores y fieles operarios del bien. No podía pensar en aquel momento que iba a asistir a un caso de obsesión entre una persona encarnada y su verdugo desencarnado en el mundo espiritual. Esto quiere decir que en el mundo espiritual también se arreglan cosas, digamos, que tienen consonancia entre espíritus encarnados y desencarnados. Esta prueba que hay aquí, o esta historia que hay aquí, que ahora os voy a contar, no está toda entera, solo lo básico para que os deis cuenta de lo que llega a ser la obsesión. Dice, continúa explicándonos. No podía pensar en aquel momento que iba a asistir a un caso de obsesión entre una persona encarnada y su verdugo desencarnado en el mundo espiritual. En los casos de obsesión convertidos en recíprocos atormentadores, o si no, en verdugos fríos de las víctimas encarnadas, cuando estaban errantes o circunscritos a los valles de punición, aterraban siempre por los espectáculos de dolor y de miseria sin límites. A los pocos minutos, acompañando a Calderaro, penetré en un gran hospital, deteniéndonos ante el lecho de cierto enfermo que el asistente debería socorrer. Abatido y pálido, se mantenía unido a una deplorable entidad de nuestro plano, en míseras condiciones de inferioridad y de sufrimiento. El enfermo, aunque estaba casi inmóvil, acusaba una fuerte tensión nerviosa, sin percibir con los ojos físicos la presencia del compañero de siniestro aspecto. Parecían visceralmente unidos uno al otro. Tal era la abundancia de hilos muy tenues que mutuamente los entrelazaban, desde el tórax a la cabeza, por lo que se me figuraban dos prisioneros de una red fluídica. Pensamientos de uno y de otro, con certeza, vivían en el cerebro del otro. Esto quiere decir que estaba tan apoderado, digamos, lo tenía tan apoderado el verdugo a la víctima que estaba totalmente ligado a él. De conmociones y sentimientos serían permutados entre ambos con matemática precisión. Espiritualmente estarían continua y perfectamente identificados entre sí. Les obsesaba impresionado el flujo de vibraciones mentales comunes. Es decir, mirar las vibraciones, el poder que tienen, ¿no? El pensamiento tiene mucho poder también, pero creo que este pensamiento que él tenía sobre esta persona se convirtió en vibraciones, que estas vibraciones hicieron estos hilos para poderlo atrapar y tenerlo sujeto a él. Asombrado, noté por primera vez que las irradiaciones emitidas por el cerebro contenían diferencias esenciales. Con la mano fraternal colocada sobre la frente del enfermo para transmitirle vigorosos fluidos de vida renovadora, Calderaro me esclareció bondadoso. En el campo de los negocios, concediéndole sustanciales intereses, pero no le pagaría ni un centavo con relación al pasado hasta este día. Lo había cuidado como si fuese un hijo, que le reclamaba continua asistencia. Estalló la contienda. Palabras rudas, intercambiadas entre vibraciones de cólera, inflamaron el cerebro del joven, que, en un arranque de ira, lo asesinó
dominado por salvaje furia. Pero antes de huir del local, el criminal corrió a la caja en la que se guardaban abundantes paquetes de papel moneda. Retiró el voluminoso importe al que se suponía con derecho, dejando intacta una regular fortuna que despistaría a la policía en el día inmediato. Consiguió engañar a los hombres, pero no se pudo eludir a sí mismo. La entidad desencarnada, concentrando la mente en la idea de venganza, pasó a seguirlo con perseverancia. Se aferró a su organización psíquica a la manera de la hiedra, sobre un muro viscoso. Se desdobló en empresas materiales, poniendo en práctica iniciativas que hicieron afluir a sus cuentas enormes cantidades. Esto es lo que hizo él para poder desinhibirse de los pensamientos que tenía, ¿no? Dice, se dio prisa en casarse. Desposó a una joven de alma extremadamente elevada, la cual le dio 5 hijos encantadores. Pero esto no fue suficiente, porque en el ambiente espiritual sí que consiguió, de cierto modo, equilibrarse, digamos, gracias a la esposa. Pero en cuanto a la víctima, ahora su verdugo no lo soltase, y la ofuscación de la mente criminal que perturbaba su memoria, haciendo que el dolor del remordimiento no le permitiera fácil acceso a la esfera superior del organismo periespiritual. Viviendo mentalmente en la región intermedia del cerebro, se acostaba extenuado por la fatiga del cuerpo, levantándose al día siguiente abatido y cansado de pelear inútilmente con el perseguidor invisible. De este modo, divino el desequilibrio de la organización perispiritual, lo que se reflejó en la zona motora, implantando el caos orgánico. Fijaos lo que llega a ser, ¿no? Esto. Y en el plano espiritual, esta persona fue asistida. Lo cual aquí nos dice con esto, es que de hecho esta persona hubiera tenido que, después del hecho, que ya no había remedio, al menos pedir perdón al verdugo, que algo hubieran hecho. ¿Qué pasa? Que esto se hizo, digamos, para no alargar más, en el plano espiritual. Aunque nosotros nos pensemos que muchas veces la obsesión se tiene que curar o se tiene que amansar, digamos, aquí en el planeta Tierra. Y muchas veces, muchísimas veces, hay escritos donde nos hablan también de estas obsesiones y se arreglan muchas en el plano espiritual. Bueno, hasta aquí mi relato y espero que os haya gustado. Sí, en el plano espiritual al final es donde volvemos todos, ¿no? Y es donde nos ayudan también. Sí. Y a nosotros, como nos gusta, pues, traer muchos relatos y muchas historias, hemos querido traer un libro que es el que va ahora a tratar María Ángeles, que, bueno, es de lo más interesante. Es un libro que posiblemente muchos de vosotros ya lo conozcáis y vamos a trabajar sobre él, posiblemente no solamente en este programa, sino en el próximo programa, porque creo que vamos a aprender mucho sobre las historias de estos espíritus que vuelven al mundo espiritual y nos traen, pues, sus experiencias, ¿no? María Ángeles, cuando quieras. Pues sí, hoy he traído Crónicas de un despertar, es mi retorno al más allá, por el espíritu Alfonso. Y qué mejor que un ejemplo, ¿no? Para que nos concienciemos y para que pongamos en práctica todo lo que aquí estamos hablando hoy, de prepararnos para el más allá y no estar tan terrenales y acordarnos que somos espíritus. Entonces empieza el prefacio diciéndonos: la vida espiritual es la definitiva. De ella todos venimos y a ella volvemos un día. Entonces nada material llevaremos. Quedará con nosotros exclusivamente aquello que se encuentra en nuestro espíritu, el bagaje de nuestra mente y el acervo del corazón, o sea, lo que poseemos en el aspecto intelecto moral,
nuestra única propiedad efectiva. Todo lo demás nos es dado en la trayectoria material como préstamo, del cual daremos un día cuenta a Dios, lo que hemos dicho antes. Un préstamo. Un préstamo que nos da Dios y luego tenemos que dar cuentas. Dice, en esta obra de Alborada Nueva nos es presentado el despertar en el más allá de Alfonso, mostrando inicialmente los momentos de su desencarnación y después su incredulidad al haber muerto materialmente, el sufrimiento resultante de su estado de espíritu, el estremecimiento de las convicciones que alimentó durante su vida terrena, su proceso de concienciación con respecto a estar viviendo la existencia espiritual, su aproximación a reuniones mediúmnicas y su encaminamiento a uno de los puestos de socorro de la ciudad espiritual. Enseguida acompañamos a Alfonso viviendo en la propia colonia. Dice, en tono ameno y coloquial, Alfonso describe los principales momentos por él vividos desde su desencarnación hasta el instante de partir para su nueva reencarnación. El lector tendrá oportunidad de constatar en el curso de la lectura de esta obra varias póstumas mantenidas por los principales personajes, enseñándoles reflexión sobre los buenos o los malos sentimientos predominantes en cada uno y sus consecuencias. En cuanto a Alfonso, con sus actitudes egoístas, demostrando escepticismo y presunción, se pierde en su materialismo a lo largo de la jornada en la costa, sin el menor cuidado de evitar errores graves como el adulterio, la ambición desenfrenada y la vanidad incontrolada. Su esposa Elvira es una mujer dedicada al hogar y a la familia y jamás utiliza su condición económica privilegiada para la práctica de algún mal. Los hijos, Marco Aurelio y Pedro, mantienen conductas prácticamente antagonistas. El primogénito se deja llevar por la obsesión ante su comportamiento descontrolado y contrario a la moral, introduciéndose en un mundo viciado y egoísta, teniendo por base, escuchar bien, los malos ejemplos dados por el padre. Lo opuesto en carácter y rectitud está en Pedro, un jovencísimo idealista y bondadoso que cultiva hábitos simples y la honestidad como una de las metas mayores en su jornada. Su fe, indiscutible, lo condujo a la senda cristiana y permite que ayude a su padre cuando éste está desencarnado y errante. Delante de Walter, el gerente de ventas de la empresa de Alfonso, el lector estará vislumbrando la figura del oportunista sin escrúpulos, que se aprovecha de un instante de flaqueza para conquistar la confianza de Elvira. Lejos de ese contexto nocivo están los hijos de Marco Aurelio y Cintia, esta última tan obsesionada como el marido, que a su vez tienen la protección de mensajeros de lo alto y la misión de encaminar a sus padres a la moral cristiana. La narrativa es el fruto de las memorias de Alfonso que contó en su elaboración con la personal orientación de Cairbar Escuche, seres perfectibles que somos, teniendo por origen la animalidad y por mente la angelitud. Cada fase en el plano físico o en la esfera espiritual representa para cada uno de nosotros una preciosa oportunidad de desarrollo, cumpliéndonos bien aprovecharla por la condición positiva de nuestro libre albedrío. Viviendo todavía en el mundo de expiación y pruebas, como es la tierra, se nos hace imperioso hacer buen uso de las enseñanzas que la reencarnación nos propicia. Por eso, el empeño de la espiritualidad en proporcionarnos obras como esta, que, al mismo tiempo, nos esclarece y alerta sobre la continuidad de la vida de cada persona y la necesidad de su progreso en dirección del Creador como apoyo de los emisarios del Cristo. He querido relatar un poquito de qué va la historia, presentar los personajes
Y bueno, como aquí bien hemos visto, Alfonso es un empresario que hace su fortuna ya de mayorcito, porque él viene de una familia muy pobre, de la cual nunca perdona a su padre esa niñez de pobreza, donde ya sube con ese ego y ese orgullo: yo tengo que conseguir una vida mejor y no vivir como mi padre me ha dado, ¿no? O sea, encima de agradecer que le han dado la vida, que le dieron aquello que pudieron, porque si eran pobres, me imagino yo que un padre se quita de comer de la boca para dar un hijo, ¿no? Sí. Y no ve, o sea, ya empieza por no valorar en la familia que le tocó venir, ¿me entiendes? Y bueno, así cuenta el relato de lo que le sucede. Dice: desperté aquella mañana como de costumbre lo hacía, y la primera providencia que adopté fue restregarme los ojos insistentemente para disipar una mota que estaba molestándome. Y también estiré largamente mis brazos para los lados, teniendo cuidado de no alcanzar a mi querida Elvira. Finalizando este acostumbrado proceso, coloqué las manos detrás de la cabeza y me quedé algún tiempo observando el techo de mi cuarto. Dice: nada especial que ver, era solamente una oportunidad para reflexionar sobre el día, lo que iba a hacer y lo que había dejado de cumplir el día anterior. En fin, se trataba de un balance matinal al respecto de mis quehaceres, pero también no dejaba de ser, en algunas ocasiones, un análisis global sobre mi vida. Dice: de súbito sentí una prisión muy fuerte en el corazón y una punzada en el brazo. Fue tan repentino que mal pude levantarme de la cama para darme cuenta de lo que me ocurría. El dolor pasó inesperadamente. Extraño, pensé. Del mismo modo que vino, se fue sin dejar vestigio. Me quedé aliviado, pero me sentía atontado y un poco raro. Esa sensación confusa que me atontaba las ideas, tanto cuanto me hacía borrosa la visión, me preocupaba. Miré para los lados y constaté que mi cuarto estaba intacto, con mi ropa colocada sobre la butaca, al lado de la mesa de noche donde se encontraban mis gafas. Dice: todos los días, cuando me despertaba, apreciaba mirar cada detalle de mi rincón, y aquella ocasión no fue diferente. Dice: por primera vez, la alfombra al lado de mi cama no me molestó con sus aterciopelados pelos. Mi corazón parecía latir, no latir. ¡Qué anormal!, pensé otra vez. Me senté a la vera de la cama e incluso el cuerpo para la izquierda, incliné el cuerpo para la izquierda, buscando echar la cabeza en la almohada por unos minutos. Tal vez yo necesitaba aprender a levantarme. Nada debía ser hecho bruscamente, concluí. Dice: confieso que ningún pensamiento lógico se me apareció en aquel instante. El mueble tenía que estar en el mismo lugar donde lo dejara la noche pasada, cuando me eché. Pero no hallaba la lamparita, ni mis gafas, y peor, ni la mesita de noche. Un sentimiento de desespero comenzó a invadir la tranquilidad. Concluí que llamar a Elvira sería la medida más racional en aquel momento conflictivo y grité su nombre. Ninguna respuesta. ¿Será que todos han salido sin avisarme?, me pregunté. Tal vez fuese domingo y los niños estuviesen dando un paseo con la madre. Me reía solo. Tal vez histérico, pues insistía en llamar niños a mis hijos prácticamente adultos. La situación no era para risas. Me recorrí. Ea, otra vez, por dormir mucho que me quedé atrás. Dice: ya comenzaba a imaginar lo que ocurría con mi almuerzo. Probablemente solitario y trabajoso, impulsándome a la cocina algún tipo de actividad. Dice: la empleada estaba de descanso, lo que era justo, pero nunca me gustaba absolutamente nada auxiliar a mis familiares en casa. Esa era la razón por la cual me asustaba la idea de preparar mi propio desayuno o estar en el almuerzo. Tras
el observar cómo era su habitación y cómo, porque vamos a ir un poquito, si no, no llegaré. Dice, otra vez pensé en la falta de la empleada hacia una mañana de domingo. Cómo aquí también él valora a lo que era la empleada. O sea, que el simple día que ella descansaba le parecía mal, como diciendo, no, esta tiene que estar trabajando todos los días porque aquí es necesaria, ¿no? Dice, caminé ansioso y tambaleante hasta las cortinas que intenté abrir, pero no lo conseguí. Mi visión ya estaba acostumbrada a la oscuridad del cuarto y a pesar de eso yo no localizaba nada al frente. Otra sensación de náuseas me abordó. Dice, percibí que a cada contrariedad mía ese malestar se hacía presente y aquel dolor agudo que sentía hace poco, pensé. Me quedé un poco asustado, pero desprecié pronto cualquier resultado más grave. Siempre fui escéptico y autosuficiente, lo que significa ser contrario a cualquier pensamiento fúnebre. Dice, la muerte era cosa lejana y normalmente para los viejos. Dice, yo estaba en la flor de mi vida, madura, al alcanzar los 46 años plenos de sucesos y realizaciones. Mi Joven, padre había vivido, ¿eh? yo Sí, joven. para creer. Sí, sí. Dice, mi padre había vivido hasta los 69 y mi madre aún estaba en el auge del vigor. Él falleció por abuso, porque abusó un poco de la suerte y se aventuró por la vida sin cautela, contrayendo una neumonía fatal. Dice, lo avisé de que a su edad no debía haber practicado tantos ejercicios sin orientación médica. Dice, su resistencia cayó y él acabó enfermo. Mamá estaba más preparada y también lo alertó. Él fue obstinado, por eso muy pronto murió. Dice, decidido a hacer un minucioso examen del aposento, ergí mi vista para el cabecero de la cama y fui descendiendo punto a punto mi ángulo de visión, hasta que percibí que existía alguien echado allí, inerte, ligero y lúgubre. Me asusté y bruscamente salté de la cama. Bajé despacio, curvando el tronco, hasta que mis ojos pudiesen estar próximos a la cama. Como en un sueño o una verdadera pesadilla, vi mi propio cuerpo, extendido sobre la cama, con las manos detrás de la nuca, exactamente como yo estaba cuando sentí aquel dolor extraño. Encontré curiosa la visión e imaginé cómo eran interesantes los sueños por los cuales podíamos pasar. Si os fijáis, él sigue pensando que todo esto es un sueño. Sí, porque Dice la ciencia. normalmente no sabes que has desencarnado. Para ti No, continúa todo igual, ¿no? exacto, lo veía todo, esto es un sueño que me está pasando y punto, ¿no? Dice, la ciencia habría de desvelarlos un día por completo. Dice, fascinante, pensé. Yo estaba teniendo la sensación de verme allí mismo, como si un espejo inmenso estuviera colocado en mi cuarto retratándome. Dice, tranquilizado me quedé algunos momentos meditando. En verdad, estaba dando tiempo al tiempo y el sueño terminara de una vez. Nada. Nadie entraba en el cuarto y yo no conseguía salir de allí ni un momento ni que ocurriera. Dice, cerré los ojos y los abrí seguidamente hasta concluir que tenía dominio sobre mí mismo. Dice, entre tanto, el cuerpo que había mirado continuaba en el mismo lugar y todavía inerte. Rezar no fue un pensamiento que se me ocurrió. Dice, y por dos simples razones. Yo nunca lo había hecho antes y no había motivos para eso. La oración, a mi entender, era un recurso de los más humildes que la necesitaban, no os lo perdáis. Dice que las necesitaban cultivar una esperanza en la existencia de un Dios cualquiera para soportar las miserias que vivían en el día a día. Ahí ya nos está diciendo, dime Jesús. ¿Qué importancia, no, es la oración, tenerla siempre en nuestro día, ¿no? ¿Se fijas como, por ejemplo, esta persona cuando se despierta sin saber que había desencarnado, pero él ya comienza a plantear su vida Sí. material?
que es lo que le envuelve, ¿no? Entonces, no tenemos en cuenta esa oración, ¿no? La que nos tiene que acompañar en nuestro día, cuando nos despertamos, el agradecimiento a la vida, el tener siempre, pues, esa unión con el mundo espiritual a través de la oración, de las buenas vibraciones, ¿no? Es importante. Claro, y quien piensa que todo lo puede y todo lo cree, pues piensa, la oración es de nosotros, de los humildes. A mí no me hace falta, ¿no? ¿Yo para qué? Exacto. Dice, por eso dice que además la oración sería usada por quien estuviese en desespero, ¿ves? Y precisara apelar a lo sobrenatural para salir, lo que no era mi caso. Dice, no sé cuánto tiempo pasé en pie, mirando mi cuerpo echado y creyendo estar soñando. Fueron horas, creo. Allí estaba, en la misma posición, cuando Elvira entró en el cuarto. No consiguiera narrar, por falta de recuerdos, las ideas que tuve a lo largo del periodo en que quedé estático al lado de la cama sin ninguna manifestación. Me alegré, no obstante, porque ella sería la esperanza de resolver mi dilema. Fui a su encuentro y la abracé con fervor. Entretanto, no sintió mi presencia, pasando por mi lado. Es lógico, concluí, si estaba soñando. Dice, Elvira hacía parte de eso y no podía verme porque al final yo estaba echado en la cama. Me reí de esa explicación tan obvia. Dice, el desespero solamente comenzó a tomar cuenta de mí. De hecho, cuando mi esposa se echó sobre la cama y dio un cariñoso beso en la mejilla de aquel que estaba echado en mi lugar, sintió el frío en su rostro. Ella se atemorizó y encendió la luz de la lamparita. Inmediatamente pensé que el sueño podría ser de ella y no mío. Imagínate. Dice, si Elvira consiguiera hacer funcionar las cosas del cuarto, entonces yo era apenas acompañante en un sueño que no me pertenecía. Dice, esa era la razón por la cual no conseguía encender la luz. Dice, ya estaba dándome por satisfecho cuando un grito estridente sonó por la casa y ella salió apresurada del cuarto llamando a mis hijos. Dice, sentí mis piernas debilitarse y casi me desmayo, pero ni eso conseguí. Dice, qué pesadilla infernal estaba viviendo, imaginé. Jamás olvidaría aquellos momentos. Dice, el pensamiento de aquello podría ser realidad. Me pasó por la mente, es verdad, pero luego lo aparté, pues para aceptar tendría que admitir también la estúpida idea de que podría estar muerto. Dice, absurdo. Concluí, decidido a rechazar esa idea de nuevo. Resolví entonces tener paciencia y aguardar mi natural despertar. Los médicos acostumbraban a decir que las sensaciones provocadas por el sueño eran muchas y algunas de ellas aún no totalmente conocidas. Luego, tenía que estar calmado y racionalmente esperar a los acontecimientos. Dice, segundos después entraron en el cuarto Elvira y mis hijos, Pedro y Marco Aurelio, este último acompañado de mi nuera. Dice, todos estaban preocupados y hasta cierto punto angustiados. Dice, yo también pensé que sería un desperdicio que alguien pudiera en aquella oportunidad y compartir su sufrimiento. Dice, cuando me volví para el lado izquierdo, percibí que mi nuera buscaba en el bolsillo de mi abrigo y de mi pantalón. Buscaba alguna cosa que yo jamás podría adivinar, lo que fuese. Dice, ella volvió junto a Elvira y dijo que no había encontrado ninguna receta médica. Claro, ellos pensaban que a ver si él no había comentado de que le pasaba algo, de que sufría de algo. Claro, ellos necesitaban saber qué estaba pasando, porque él se acostó y resulta que amanece muerto. Como Claro. diciendo, a ver si este estaba enfermo y no nos lo había dicho. Vamos a buscar algo, ¿no? Dice, miré fijamente para mi propio cuerpo y vislumbré varios pequeños hilos bien finos, oscuros y porosos, saliendo de varios lugares y haciendo numerosos puentes con aquella masa inerte sobre la cama. Eran muchos. Me sentí preso por tales hilachos de imaginación, porque el sueño me imponía esa sensación. Cuando me volvía dando una vuelta completa en torno de mi cuerpo, esos hilos acompañaban el movimiento y no me dejaban un solo segundo. Estaba aún
contando esos lazos extraños. Bueno, esto es que entra su suegra para seguir rezando el rosario y recordó de que ella solía ir a los velatorios y hacer el rosario por él, ¿no? Y hasta ahí se siente enojado como diciendo, esta mujer, ¿qué está haciendo? Si esto es un sueño, él RQR. Claro, es que todavía no se había dado cuenta, veía que era un No. sueño, que extraño todo, ¿no? Pero Exacto. ni pensó, ¿no? Que realmente podía haber desencarnado todo. No, es que aquí no lo piensa en ningún momento. Él era una pesadilla tan grande que tenía que despertar. Es más, en vez de ponerse en la conciencia, esto me ha podido pasar, ¿qué hizo? Empezó a recordar los momentos cómo llegó a la riqueza, cómo se casó con Elvira, ¿me entiendes? Cómo él se había enamorado de una rica pero no le hizo caso y tuvo que casarse con Elvira, que no era muy agraciada, pero gracias a la fortuna, pues él pudo, pudo salir a flote con su propósito de ser alguien, ¿no? De llegar ahí, ¿no? Dice. Y pasan unas páginas pues explicando todo esto, ¿no? Entonces dice, súbitamente, cuando entretenía mi tiempo con esos recuerdos tan apacibles, ingresó en el cuarto nuestro médico particular. Examinó el pulso de aquel cuerpo y volviéndose a mi hijo Marco Aurelio, dijo taxativamente que yo estaba muerto. Mis pensamientos pararon en ese tiempo por algunos instantes y confieso haber sentido un estremecimiento. Tambaleoso, busqué luego una explicación racional para aquella sensación incómoda y encontré la misma que antes adoptaba. El sueño que vivía se volvía una pesadilla. Y todo hacía para fastidiarme profundamente. O sea, esa pesadilla lo estaba fastidiando y provocándole la vida horrible, horrible recurso. Dice, cuando despertara, Elvira jamás iría a creer todo esto. Dice, tenía, no obstante, una seria preocupación. ¿Sería que no conseguiría recordar con detalle todo esto? O sea, le preocupaba que cuando despertara, si se iba a acordar de lo que les tenía que contar. ¿Qué os parece? Dice, normalmente la gente olvida los sueños y las pesadillas, no vuelven a la mente con tanto detalle. Pensé, sería muy importante contar con aquella vivencia sin olvidar nada. Tal vez pudiese hasta escribir para una revista médica contándoles esos pasajes peculiares y recibir una especial mención a base de mi coraje. Figúrate, encima se pone medallas. A base de mi coraje y por esa contribución científica. Dice, ¿quién sabe? Él ya pensaba, ¿no? De que después, ya cuando ya se fuera a despertar, él podía explicarlo todo y todo iba a continuar igual y esto era muy extraño, ¿no? O sea, fijaos cómo es el paso, ¿no? Al mundo espiritual, ¿no? Cuando nosotros no estamos pendientes, cuando nosotros pues, no tenemos ese estudio de quiénes somos, no profundizamos, no estudiamos, no tenemos la oración de nuestro lado, somos tan materialistas, nos dejamos perder pues, por esas cosas materiales, esta sexualidad, ¿no? Como nuestro mundo pues, es un mundo marcado dentro del egoísmo, ¿no? Pero claro, los amigos espirituales siempre nos ayudan, ¿no? Siempre están allí. Cuando pasas al otro lado, pues te están esperando, están intentando, ¿no? Pues que ese despertar, pues sea lo mejor posible, ¿no? Es una historia muy interesante, María Ángeles, que la vamos a tener que dejar aquí porque nuestro tiempo ha concluido, pero que la vamos a querer continuar para un próximo programa, porque vamos a ver qué pasa. Porque es muy interesante esta historia con todo lo que le va sucediendo después en el mundo espiritual, ¿no? O sea, el por qué viene todo esto y cuáles son todas sus consecuencias. Vamos a ir remarcándolo más profundamente, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, ya hemos pasado ya el tiempo de sobra, pues lo vamos a dejar aquí. Bueno, pues Sí, pero invitaremos a todos los que nos han seguido, si quieren saber qué es lo que pasa con Alfonso, que la sí, próxima nos vean y así concluiremos sí. esta narración. Exactamente. Vamos a dejarlo aquí, perdonar por los problemas que hemos tenido electrónicos y pues nada, pues esperando pues verlos en el próximo programa para continuar pues con este tema tan interesante. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Me he quedado aquí.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.